Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Y esta vez les traigo una historia muy particular porque este caso se terminó convirtiendo en uno de los más mediáticos, pero también misteriosos, de toda la población australiana. Así que sin nada más que agregar, vamos a empezar. Este es el caso de Erin Patterson. Nos ubicamos en Leongatha, Victoria, Australia, en el año 2023. Leongatha es una ciudad con una población de alrededor de 5.000 personas. El nombre Leongatha tiene raíces aborígenes y probablemente significa dientes o se refiere a los dientes. Erin Patterson, de 48 años, la protagonista de esta historia, estaba casada con Simon Patterson. Erin era ama de casa, mientras que Simon trabajaba en el sector inmobiliario. Ambos tenían 2 hijos juntos. Con el pasar de los años, su relación dejó de funcionar y se separaron. Al poco tiempo de la separación, en mayo de 2022, Simon, por una enfermedad sospechosa que padecía, colapsó y tuvieron que llevarlo al hospital. Allí el hombre estuvo en coma inducido durante 16 días. Durante ese tiempo, Simon se sometió a 3 operaciones de urgencia. Pero su estado era tan grave que su familia fue llamada incluso en 2 ocasiones para que se despidieran de él. Afortunadamente, Simon logró salir adelante y le terminaron dando el alta. Sin embargo, aún necesitaba a alguien que cuidara de él hasta que estuviera 100% recuperado. La persona que terminó cuidando a Simon durante esos días fue Erin Patterson, la ex esposa de Simon. Simon y Erin durante ese tiempo intentaron arreglar su relación. Sin embargo, los familiares de Simon no estaban tan de acuerdo con esta idea, ya que no creían que ella fuera buena para él. Tiempo después, cuando Simon ya estaba 100% recuperado, específicamente el día sábado 29 de julio del 2023, Erin decidió invitar a su casa a sus ex-suegros, los padres de Simon, llamados Gail y Don Patterson. Este encuentro tenía un objetivo particular. Por lo que pude entender, sucedió algo así de que los padres de Simon eran muy religiosos y Erin quería que ellos le dieran como la bendición para que ella pudiera retomar su relación con Simon. Algo así. Los ex-suegros de Erin aceptaron la invitación, pero decidieron que no irían solos. Heather, la hermana de Gail, y su esposo Ian también se unieron a ellos. En total, entonces, serían 4 invitados. 4 personas que nunca esperaron convertirse en protagonistas de uno de los sucesos más misteriosos ocurridos en Australia en los últimos tiempos. Pero antes de pasar a los hechos, hablemos un poco sobre los ex-suegros de Erin. Gail y Don eran miembros muy respetados de su comunidad. Gail trabajaba en una oficina y Don era profesor de ciencias en la escuela secundaria local. Un ex colega describió al matrimonio como personas muy amables y también, como les comenté, cristianas, que siempre saludaban a los demás y estaban de buen humor. Además, les encantaba viajar, incluso Don había visitado China para estudios religiosos. Además, ambos habían alojado a un estudiante de intercambio chino en una ocasión. Heather y Gail eran hermanas muy unidas. Ian, el esposo de Heather, era pastor en la iglesia bautista. Y Heather trabajaba como asistente de maestra en la misma escuela donde lo hacía Don. Además, Ian también tenía un negocio de carpintería. Regresemos entonces a aquel día 29 de julio. Erin, Don, Gail, Heather e Ian se reunieron en la casa de Erin para almorzar. A ellos se les unieron los 2 hijos de Erin. Todos comieron juntos el mismo menú, a excepción de los niños que a último momento decidieron no cenar. La pasaron bien, terminó el encuentro y todos regresaron a sus casas. Al día siguiente, el domingo 30 de julio, Don, Gail, Heather e Ian se enfermaron repentinamente con lo que creían que era gripe gastrointestinal. Sus síntomas empezaron a ser muy graves, por lo que los 4 fueron al hospital ese mismo día en busca de ayuda médica. Tras revisarlos, los médicos les dijeron que todos debían ser internados, ya que su estado era crítico. Trágicamente, unos días después, el día 4 de agosto, Gail y Heather fallecieron. Don perdió la vida al día siguiente, el día 5 de agosto. Ian sobrevivió, pero sí sufrió un daño hepático tan grave que necesitó de un trasplante de hígado para recuperarse. Pero, ¿qué les había pasado a estas personas? No se sabía la causa exacta de las muertes en ese momento. Inicialmente, los fallecimientos fueron descritos como inexplicables.
A pesar de ello, la posibilidad de que fueran homicidios se estaba empezando a considerar como una hipótesis fuerte. La policía comenzó a investigar y se centraron en el último lugar en donde habían estado estas 4 personas juntas: la casa de Erin. Las autoridades fueron rápidamente a la casa de esta mujer a investigar. Después de inspeccionar la casa de Erin, los investigadores encontraron un deshidratador de alimentos en un vertedero cercano, que consideraron de bastante interés para la investigación, así que decidieron confiscarlo. Además, tras analizar y ver en planos generales los hechos, los detectives llegaron a la conclusión de que debían considerar a Erin como sospechosa de causarle la muerte a las víctimas. Esto se debía a que ella había sido la única adulta presente en aquel almuerzo que no había mostrado síntomas similares a los de las víctimas. Recordemos que los niños no habían cenado, por lo tanto ellos no contaban. Ella no presentó ningún síntoma, pero tenemos que mantener la mente abierta en relación con esto, ya que podría ser inocente, pero nuevamente no lo sabemos en este momento, dijo uno de los detectives. Por su parte, los hijos de Erin, todo el tiempo que estuvo la policía investigando en su casa, se mostraron profundamente angustiados y conmocionados por lo que había ocurrido. Sin embargo, más allá de aquel deshidratador de alimentos, no se pudo encontrar nada más sospechoso en la casa de Erin. Por eso, para intentar avanzar con la investigación, las autoridades pidieron un estudio y un informe toxicológico de las víctimas. Este estudio revelaría datos totalmente escalofriantes. Los informes toxicológicos develaron que las víctimas habían sido envenenadas con uno de los hongos más letales que existen. Obviamente no les voy a decir el nombre, ni cuál es, ni nada de eso, pero sí que todas las partes de este hongo son venenosas. Comer incluso una pequeña parte del mismo, estando cocinado o no, puede ser letal para un ser humano. Los síntomas por intoxicación por este tipo de hongos generalmente aparecen entre 6 y 24 horas después de la ingesta, e incluyen dolores abdominales, náuseas, vómitos y diarrea. Los síntomas pueden desaparecer o hacerse más leves por 1 o 2 días, dando una falsa idea de recuperación. Sin embargo, para esta etapa ya la toxina habrá causado un daño hepático grave y puede producirse insuficiencia hepática e incluso también la muerte. Como podrán notar, estos síntomas que les comenté son prácticamente iguales a los que tuvieron estas 4 personas antes de perder la vida. Para continuar con las investigaciones y terminar de determinar si se había tratado de un homicidio o no, el día 6 de agosto la policía regresó a la casa de su principal persona de interés, Erin. Allí la mujer fue detenida por ser justamente la principal sospechosa y también fue llevada a ser interrogada. Erin dijo durante la entrevista que el día del almuerzo familiar preparó una comida de ternera Wellington para ella y sus 4 invitados. Dijo que sus hijos estaban presentes, pero que en realidad no comieron, porque habían ido al cine antes del almuerzo y habían comido allí. Erin le dijo a la policía que ella sirvió la comida y les permitió a sus invitados que ellos eligieran sus propios platos. Luego comentó que ella tomó el plato que nadie escogió y se lo comió. Erin también agregó que la comida sí tenía hongos, pero que eran una simple mezcla de champiñones. Unos que habían sido comprados en una conocida cadena de supermercados y otros champiñones secos que habían sido comprados en una tienda asiática unos meses antes. Erin agregó que incluso sus hijos habían comido las sobras de este almuerzo al día siguiente, aunque sí especificó que como a ellos no les gustaban los champiñones, se los habían quitado del plato. Erin también comentó que ella sí había sido hospitalizada al día siguiente de aquel almuerzo porque había estado sufriendo fuertes dolores de estómago y diarrea. En el hospital le habían aplicado un goteo salino y recetado lo que ella describió como un medicamento protector para el hígado. Pero todo esto que estaba diciendo Erin, ¿era verdad? Las autoridades investigaron en el centro de salud y las autoridades de allí confirmaron que una 5ª persona efectivamente se había presentado en el hospital el día 30 de julio con sospecha de intoxicación alimentaria. Esta persona tranquilamente podría haber sido Erin. Después de esto, Erin le contó a las autoridades que incluso el departamento de salud se había puesto en contacto con ella cuando sus familiares fueron internados gravemente y le preguntaron a ella qué creía que les podría haber causado esta reacción tan violenta a aquella comida. Erin contó que ella había conservado un poco de lo que había quedado de aquel almuerzo y se los había entregado a los toxicólogos de aquel hospital para que lo investigaran.
Además, les dio información a los investigadores sobre los lugares exactos en donde había comprado aquellos hongos. Erin también le dijo a la policía que Simone tenía la intención de unirse a aquel almuerzo fatal, pero le dijo un día antes que no podría asistir. Finalmente, Erin les dijo a los policías que sus ex-suegros eran muy importantes para ella y que había mantenido una relación positiva con ellos incluso después de la ruptura de su matrimonio. Sentía un profundo amor y respeto por los padres de Simone y animé a mis hijos a pasar tiempo con sus abuelos porque creían que eran modelos excepcionales a seguir, dijo Erin. Horas después y tras no encontrar mucho en su contra, las autoridades dejaron a Erin en libertad. Para este momento, este caso ya se había hecho sumamente mediático en Australia. Los periodistas ansiaban hablar con Erin sobre lo sucedido. Por ello, al día siguiente de ser liberada, Erin habló con varios medios de comunicación. En estas apariciones públicas, la mujer se mostró sumamente devastada y negó tener algo que ver con la muerte de sus familiares. No hice nada, decía ella en las entrevistas secándose las lágrimas. Los amaba y estoy devastada porque se han ido, agregó. Lo que resultó extraño en estas entrevistas fue que Erin confundió a Don con Ian. Recordemos que Ian había sido el único que había sobrevivido y se encontraba en proceso de recuperación. Y Erin dijo, esperemos que Don salga adelante. Claramente confundiéndose porque Don ya había fallecido. Esto fue sumamente extraño porque si tienes tanto aprecio y cariño hacia una persona, ¿por qué te confundirías con otra persona que sí sobrevivió? No tenía mucho sentido. Finalmente, ante los medios de comunicación, Erin dijo que los 4 invitados eran personas realmente maravillosas y que siempre la habían tratado con amabilidad. Gail era como la madre que yo no tuve, porque mi madre falleció hace 4 años. No fue nada más que buena y amable conmigo, dijo Erin. Ian y Heather eran algunas de las mejores personas que he conocido. Nunca me hicieron nada malo. Lo que pasó es devastador y yo también estoy de duelo, y ustedes no tienen ningún respeto por eso, terminó agregando Erin. Pero la investigación claramente no se detuvo. Había que determinar si Erin era verdaderamente inocente o no. Las autoridades continuaron investigando en la tienda en la cual Erin había dicho que había comprado los hongos secos utilizados para hacer parte de aquel almuerzo fatal. Los investigadores hablaron con varios propietarios de tiendas de comestibles asiáticas en la zona y se llevaron una gran sorpresa. Todos negaron rotundamente haberle vendido esos hongos a Erin. Incluso uno de los comerciantes afirmó que ninguno de sus hongos tenía esa etiqueta que tenían los de Erin y que jamás había vendido algo así. Otro comerciante mostró su refrigerador que estaba lleno de champiñones frescos o congelados, confirmando que ellos no vendían hongos secos. Estos descubrimientos llevaron a los investigadores a volver a creer que Erin nunca había comprado esos hongos donde había dicho, sino que en realidad había buscado aquellos que les permitirían a ella quitarle la vida a sus familiares. En un giro posiblemente no relacionado tanto con el caso, pero sí muy interesante, un comerciante que trabajaba en una casa que había sido antes de Erin dijo que en aquella propiedad él encontró una pared que tenía pintadas unos textos y unas imágenes bastante inquietantes. No anhelas vivir 1 hora exactamente, decía uno de ellos. Estás muerto por mi espalda, decía otro. Debajo de 2 figuras de un hombre y de una mujer se encontraban las palabras estoy muerto y no, realmente estoy muerto, encima de lo que parecían ser 2 lápidas. En una de las lápidas justamente parecía que había algo escrito como abuela que en paz descanse. Después de todos estos descubrimientos, Erin volvió a hablar con los medios de comunicación y dijo: perdí a mis suegros, mis hijos perdieron a sus abuelos y me han pintado como una bruja malvada. Los medios de comunicación me están imposibilitando vivir en este pueblo. No puedo invitar amigos, los medios están en la casa donde están mis hijos, también en la casa de mi hermana, así que no puedo ir allí. Esto es injusto. A pesar de todo, parecía que la investigación había quedado en la nada y no se había podido avanzar mucho más. Los investigadores aclararon que seguirían trabajando también con ayuda de médicos y toxicólogos para poder descubrir qué les había sucedido realmente a estas personas y también finalmente poder dar respuestas concretas. En noviembre del año 2023, Erin fue arrestada nuevamente por altas sospechas de haber envenenado a sus familiares.
fue puesta en prisión preventiva y compareció ante un tribunal ese mismo mes. La acusaron de asesinar a esas personas, pero también de haber intentado quitarle la vida a su ex esposo Simon. Pero, ¿por qué a Simon? Porque recordemos que él, luego de separarse de Erin, sufrió de una misteriosa enfermedad que lo llevó a casi perder la vida. Se empezó a sospechar de que Erin había sido la causante de aquella enfermedad. Además, recordemos que Simon estaba invitado también a aquel almuerzo fatal, pero a últimos momentos canceló. Si no, muy probablemente habría tenido la misma suerte que el resto de sus familiares. Se decidió aplazar el juicio unas 20 semanas para poder terminar de analizar los materiales encontrados en la casa de Erin y otros elementos sospechosos. Posiblemente el mismo se lleve a cabo en mayo de 2024. Este caso, como les conté, generó una gran atención mediática internacional y sobre todo conmocionó a la pequeña localidad australiana de Leongatha. En los últimos 3 meses, esta investigación ha sido sometida a niveles increíblemente intensos de escrutinio y curiosidad pública. No puedo pensar en otra investigación que haya generado este nivel en los medios de comunicación e interés público. No solo aquí, sino también a nivel nacional e internacional, dijo uno de los inspectores en el caso. Ahora me encantaría escuchar las opiniones que tienen ustedes sobre este caso en los comentarios. Los invito a dejar por acá abajo en los comentarios si creen que Erin es inocente o si es culpable para ustedes. Esto fue todo por el video de hoy, espero les haya resultado de interés. Si les interesa en general este tipo de contenido, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme, les dejo como siempre por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo videos o listas de reproducción recomendadas para ustedes, y como siempre también en la descripción tienen mi botón de donaciones de PayPal. Y nuevamente, como siempre, muchas gracias a todos los que realizan sus donaciones. Si no les agrada PayPal, también está el botón de super gracias de YouTube, que está también siempre abajo en los videos. Muchas gracias por verme, les mando un beso gigante, cuídense mucho y los veo la próxima.